Bueno, espero, conociéndolos, supongo que habrán podido disfrutar de un intercambio de ideas interesantes, este, que tengo muchas ganas de poder escuchar mañana. Vamos entonces ahora a la segunda parte de este encuentro, donde propongo un tema. Además es un lujo esto porque tenemos justamente al autor, a Joel Ben-Arieh, por ahí participando de esta reunión. No sé si estará o no, supongo que sí. Hay otra gente como el Moré, Ben Schneid, que entiende mucho de esto del método interpretativo y demás. Así que, bueno, es un grupito selecto. El tema de quién es el Mesías o un Mesías, ya ahí, si es el Mesías o es un Mesías, ya es un tema. Digamos quién es el Mesías por ahora. Según el Antiguo Testamento y según el Tanaj, dos textos muy cercanitos, hermanos gemelos. Miren, cuando el rey de Persia elimina el imperio babilonio, lo destruye, y permite que los judíos que quieran vuelvan a su tierra santa y refunden su paisito, Judá. Y retornan de Babilonia algunos, con Esdras y con Nehemías, y realmente de Babilonia, del exilio, traen mucho de lo que luego va a ser la cultura judía propiamente dicha. A ese rey persa que les dice, vuelvan a Tierra Santa y si quieren reconstruir el templo, no solo doy permiso, ayudo, financio una parte, ustedes pongan la mano de obra. En el texto del Tanaj se lo denomina Moshiach, Mesías. ¿Por qué? No es el gran Mesías escatológico de toda la humanidad, pero está cumpliendo una función mesiánica. Para la lectura cristiana hoy en día, el Mesías, porque la tradición interpretativa cristiana así lo dice, el Mesías es Jesús y punto. Pero desde la perspectiva judaica hay más bien una función mesiánica, que a lo largo de la historia la van cumpliendo diferentes personas. Incluso llega hasta el punto de que el moderno Estado de Israel, que fue fundado en un comienzo, más que nada por judíos laicos, socialistas de origen europeo, muchas veces seculares, no creyentes, para los cuales su identidad judía tenía algo que ver con la religión, pero con que la religión era básicamente una cosa de un pasado medieval, eran herederos de la tradición que los quería hacer ciudadanos de un país propio. Ya estaba. Esos sionistas, algunos de ellos decían que el Mesías era negro, porque ellos estaban construyendo o reconstruyendo el Estado de Israel y permitiendo que los judíos vuelvan a su tierra, como alguna vez hizo el rey de Persia. Y como es la creencia de los religiosos, que en aquel primer momento eran antisionistas, después con el curso de las décadas fueron cambiando de rumbo, ¿no? Pero al principio los religiosos en serio, los tradicionalistas, la mayoría, había excepciones, por ejemplo, había Rav Kook, por nombrar a alguien muy importante, había gente muy practicante y muy creyente que estaban de acuerdo con el sionismo. Pero la mayoría de los creyentes no.
Entonces, paradójicamente, había judíos laicos seculares que decían que ellos eran el Mesías. Ahora bien, les quiero contar más en el Nuevo Testamento. Esto para que vean ustedes en el Tanaj y en la cultura popular judía qué significa Mesías. Y como el Nuevo Testamento fue escrito, como dije antes, por gente no ajena a la tradición interpretativa judía, y para lectores no totalmente enajenados tampoco de la tradición judía, sería lógico pensar que tal vez para los autores del Nuevo Testamento estas cosas que acabo de decir estuvieran flotando en el aire. Entonces, por ejemplo, Mateo 11:11 dice: de los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Y Pablo en Gálatas 4:4 dice: Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ahora bien, en el año 180, cuando se fijó el canon de las Sagradas Escrituras, conocían estas dos enseñanzas: que de los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, dice Mateo, y que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, dice Pablo. Pero si ambas son ciertas y ambas son parte de las Sagradas Escrituras, ¿qué pasó? Quiere decir entonces que Juan es superior a Jesús. ¿O son contradictorias entre sí de algún modo estas dos enseñanzas? Acá tenemos la clase de conflicto que la tradición interpretativa judía busca dilucidar para entenderlo en mayor profundidad y así iluminarlo de modo que se vuelva coherente y comprensible. Otro ejemplo. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Se refiere a Juan el Bautista. Pero San Pablo en Romanos 10:4 dice: el fin de la ley es Cristo. Ahora bien, si la ley y los profetas eran hasta Juan y el final de la ley, el fin de la ley es Cristo, entonces Juan el Bautista es Cristo. Les doy otro texto. La palabra, esto es de Juan 1:11-14. La palabra vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que la recibieron, y resalto, enfatizo, a todos, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales en plural, no uno, no nacieron de sangre, ni deseo de carne, ni de un varón, sino de Dios. Juan 1:11-14. Este texto, ya en la época de Tertuliano, fue motivo de grandes discusiones, pero todos los antiguos originales en griego coinciden en decir en plural, los cuales nacieron. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hay varios hijos de Dios y no de la carne? Por otra parte, si todos somos sus hijos, si ese fuera el argumento, si ya somos todos sus hijos, quienes son ya sus hijos, no pueden recibir el poder de hacerse hijos suyos, porque ya lo son. Y entonces, según la tradición judía, Adán es hijo de Dios. No tuvo madre, no fue hijo de sexo. Eva también, y algún otro más. Bueno, ¿cómo se resuelven todos estos problemas del Nuevo Testamento? Yo no tengo la respuesta. Yoel Ben-Arié propone una. Y es que enseña él, siguiendo a su maestra, que en la tradición judía algunos hablan de dos Mesías diferentes, o mejor dicho, dos maneras de expresarse la función mesiánica.
Una es la del Mesías Ben David, el que juzga a los pueblos. Otra es la del Mesías Ben Yosef, que es el sacrificado. Es un poco como, esto es mío, no de Israel, como los dos cabritos en día de Yom Kippur, la liturgia que está en el Tanaj, en el Antiguo Testamento narrada. Un cabrito se sacrifica y al otro le atan una cinta roja y lo sueltan para que vaya a la intemperie, a los páramos y lleve el perdón de Dios a los confines del mundo. Bueno, ese es el que va para Azazel. Ahora bien, Jesús se identifica con el sacrificado. Él dice, vosotros juzgaréis según la carne, yo no juzgaré a nadie. Juan 8:15. Bueno, según interpreta y enseña Joel, son muchos los hijos de Israel cuyas almas forman parte del alma del Mesías. ¿En base a quién lo dice Joel? Por ejemplo, el rabí Hillel Shklover, discípulo del Gaón de Vilna, dice que enseña que la palabra, el nombre de Jesús, Yehoshua, quiere decir redención de Dios. Y el Gaón de Vilna, un personaje importantísimo en la historia de la tradición interpretativa judía, un Santo Tomás de Aquino, más o menos, para que se haga una idea, un equivalente, enseñaba que Jesús fue en su momento histórico al que le tocó ser el Mesías hijo de José. En la historia de la redención, los dos Mesías cumplen sus misiones a través de distintos personajes. Les doy un ejemplo más final y la corto acá. Cuando se afirma que el Cristo fue el primero en ser levantado de entre los muertos, como dice Hechos 26, no me acuerdo si 23 o 33, perdón, no dice referencia. Eso no puede referirse a Jesús, ya que Lázaro fue levantado antes que él. ¿Esto qué quiere decir? Si el Cristo es el primero en ser levantado de entre los muertos, según dice Hechos, ¿quiere decir que Lázaro es el Mesías? ¿El único? ¿O que hay más de un Mesías? Los discípulos de Jesús dijeron en ocasión de la muerte de Lázaro, viendo lo terriblemente entristecido que estaba Lázaro, un hombre puede entristecerse por la muerte de un amigo, pero claro, sus discípulos decir, como dijeron, que querrían, vamos también nosotros para que muramos con él, como dicen según Juan 11:16. ¿Por qué querrían morir con un amigo de su Maestro Jesús? A menos que ese amigo representase o fuese en ese momento el Mesías. Bien, ¿quiénes son entonces los Mesías o quién es el Mesías en el Nuevo Testamento? Les propongo algo. Ayúdenme, lean en el libro Dos Caminos, una Redención, el capítulo 6, páginas 127 a 164, sobre todo las últimas 5 páginas, y sigámoslo charlando. Gracias. Gracias por su atención y disculpen que no estuve personalmente, pero tenía muchas ganas de compartir con la gente de la sinagoga del Amrotacol los 30 años del grupo de encuentro de mujeres judías y cristianas. Tenía ganas de ir personalmente y desearles felicidades y otros 30 más por lo menos. Gracias, hasta el martes.